¿Cómo te sientes? Hola, hola. ¿Cómo vamos? A ver, eh, voy a compartir la diapositiva y empezamos. Ahí está, pantalla completa, compartir. Ujú. Hola, ¿qué tal Alison? Hola, ¿qué tal Brillita? Hola Stephanie, hola Frank, hola Génesis. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien con frío, con mucho frío? Mucho frío, hay que abrigarse, hay que abrigarse. Hay que llegar sanitos, sanitas al examen. Claro, tu tecito caliente, tu cafecito caliente. Ya sabes, hay que llegar sanitos. Gracias, está bien, gracias. Gracias. Hay que llegar sanitos, sanitas al examen. Así que empezamos con todo, jóvenes. La frase del día, tu estudio de hoy es una inversión para el mañana. Es una de las mejores inversiones, así que hay que aprovecharla. Yo sé que estás aprovechando y que dentro de muy poco, dentro de muy poco, dentro de muy poco, verás, él alcanzó a cambio. Dentro de unas semanitas, verás, gracias, verás, él alcanzó a cambio. Bien. Vamos con el vocabulario, Chiqui, vamos con el vocabulario. Índice, ¿qué es índice? Índice de natalidad, índice de fluctuación monetaria, índice de mortalidad. ¿Qué es índice? No, no, no. Niveles, claro. Hay niveles, hay índices. Niveles, indicadores, índices. Bien. Esclarecimiento, aclaración. Esclarecimiento, aclaración, aclaramiento. Ahí está, aclaraciones. Apunta. Otros sinónimos es dilucidar términos relativos, dilucidar, elucidar, dilucidar, elucidar. Lanciamiento. ¿Qué es lanciamiento? Fue víctima de un lanciamiento. Poco a poco a poco lo envenenaron. Lanciamiento envenena, envenenamiento. Falseable, falseable, trastocable, alterable. ¿Qué es falseable? Falseable, trastocable, alterable, pervertible. Falseable, trastocable, alterable, pervertible. Infiere. Hola, hola, Chiarela, ¿qué tal? Infiere. Infiere, colige, dimana, barrunta. Infiere, colige, dimana, barrunta, desprende. Ujú. Siguiente, virtuoso, virtuoso, honorable, decente, digno, íntegro, honorable, decente, digno, íntegro. Remanente, remanente son residuos, remanente, residuo, excedente, lo que sobra, ¿no? Bien. Declive. Ese imperio está en declive, en decaimiento, en decadencia. Ese imperio está en declive, en decaimiento, en decadencia. Singularidad, particularidad, peculiaridad. Singularidad, particularidad, peculiaridad. Despropósito, ¿qué despropósito? Eh, disparate, incoherencia, error, disparate, incoherencia, error. Ya, ¿tenemos? ¿Lo tenemos, chiqui? ¿Estamos? ¿Estamos bien con el vocabulario? Sí, ok, perfecto. Bien, bien. Vamos con la parte teórica de extrapolación, pero tú sabes que la parte teórica en este sistema solo es para recordar.
Solo es para aclarar ciertos puntos. Bien. Básicamente se trabaja con dos tipos de extrapolación, la cognitiva y la referencial. La cognitiva se trabaja con base a la relación causa-efecto o efecto-causa que se plantea en el texto. Por lo tanto, si la pregunta niega la causa, la respuesta va a ser la negación del efecto. Si la pregunta niega el efecto que se plantea en el texto, mi respuesta será la negación de la causa. Y la extrapolación referencial que se plantea en otro campo, en otro espacio, en otro tiempo, en otro entorno. Por lo tanto, es probable, está marcada por la probabilidad. Vamos con las recomendaciones. Vamos ya con las recomendaciones. Tengamos en cuenta entonces los dos tipos de extrapolación, cognitiva y referencial. Ya. Revisar si la extrapolación es cognitiva. Si la extrapolación cognitiva contradice o altera la información, claro. La pregunta por extrapolación cognitiva no solo va a contradecir la causa, el efecto, también puede modificar, alterar la causa o el efecto. Evaluar si interfiere la inferencia deductiva o inductiva. Por lo tanto, hay que revisar si corresponde una respuesta categórica, precisa, en sentido inductivo o, en sentido indicativo o en sentido subjuntivo, probable. Eso va a depender de la premisa con la que esté trabajando y va a depender también de la formulación de la pregunta. Reconocer si en la pregunta o en la respuesta se marca la probabilidad también. Ojo, también tengo que percatarme si mi interpretación está marcada por el sentido indicativo o por el sentido subjuntivo, si está marcada por la probabilidad o si está marcada por el sentido categórico. En los textos dialectales, reconocer si la idea planteada en la pregunta corresponde al texto A o al texto B. Hay que distinguir si la premisa planteada corresponde al texto A o al texto B. A veces no me indican si corresponde al texto A o al texto B. Pero yo por la premisa que ya se plantea en la pregunta puedo distinguir a qué texto corresponde esa pregunta por extrapolación. En los textos mixtos con gráficos estadísticos, reconocer que probablemente se pueda realizar una operación matemática. Que sí, profe, claro. Si la pregunta te solicita, realiza esa operación matemática. Si la alternativa te solicita, realiza esa operación matemática. Entonces no hay que desestimar ello. También, escucha, también hay que tener en cuenta que en ciertas preguntas por extrapolación se puede conjugar ambos textos. Se puede conjugar ambos textos, texto A y texto B. Se puede conjugar ambos textos, texto A y texto B. Que sí, profe, sí, por ejemplo, me pueden solicitar, si se manifiesta que, según el texto A, entonces desde el enfoque del texto B, se puede afirmar que ahí se está conjugando los dos textos. Es más, la semana pasada vimos una pregunta con esta casuística. ¿Recuerdas el texto que trataba sobre el trastorno de espectro autista? ¿Recuerdas el texto que trataba sobre el trastorno de... Ya. Y recuerdas que había una pregunta que conjugaba, enlazaba los dos textos, decía, desde la perspectiva del enfoque, desde el enfoque cognitivista, un especialista en el enfoque psicoanalítico podría correlacionar, ya, entonces ahí se estaba enlazando, conjugando ambos textos. Así que siempre hay que revisar bien. Revisa bien la premisa, reconoce bien la premisa. Yo sé que suena trillado lo que te estoy diciendo, pero es que es base. Y ya te habrás dado cuenta que si tú reconoces bien, si tú analizas bien, si tú revisas bien la premisa, las respuestas afloran, las respuestas ahí se evidencian claramente. Sí te habrás percatado de ello, ¿no? Cuando entiendes muy bien la pregunta, ya la respuesta está ahí. Bien. Y tener en cuenta que si la pregunta está negando la causa, mi respuesta va a ser una consecuencia directa, un efecto directo. Si mi pregunta niega la causa, la respuesta va a ser una consecuencia, un efecto negado, pero directo, una consecuencia directa. Chicos, hasta aquí estamos bien, solo para recordar estos puntos. Hasta aquí estamos bien, si hay dudas, avísame. Si no me dejé entender, avísame. ¿Sí? Confirma. Si hay dudas, avisa. Ok, entonces pasamos al texto aplicativo. Bueno, en realidad son dos textos aplicativos. 3 preguntas, 2 textos. ¿Cuánto tiempo necesitas? Yo digo 7 minutos, ¿está bien? O sea, 1 minuto para cada pregunta, son 3 preguntas y 2 minutos para cada texto. 7. Ok, entonces, siendo 3:13 hasta las 3:20. 3:13 hasta las 3:20. Concéntrate bien, revisa bien y vamos
Oye, Michi. Y vamos por las tres correctas. Si hay dudas, me avisas. Baja, no seas malcriado.
Chiqui, ¿ya estamos? Confirmen, confirmen, por favor. Van tres, faltan dos. Ujú. Cinco. Bien. Te pregunto, para la primera pregunta, para el numeral 1, necesito desgranar, detallar todo el texto, solo una parte. Y es la última parte, ¿verdad? El texto en sí trata sobre la percepción. La percepción como la percepción del conocimiento. La percepción como la percepción del conocimiento. La última parte del texto indica lo siguiente, que es la parte crucial para responder la pregunta. Por lo tanto, sostengo que la percepción es la percepción consciente. Sostengo que la percepción es la percepción del conocimiento, la percepción consciente. Que el sentido epistemológico es la acción del espíritu. Es el último párrafo, chiqui, el último párrafo. A la vez reflexiva e introspectiva, por la cual se percibe a sí mismo. Leibniz empleó este término por primera vez contraponiendo la percepción. Kant, por su parte, distingue entre la percepción empírica, es decir, el yo que percibe, el yo que siente, y la percepción pura, que es el yo puro, que es el principio de todo conocimiento. El yo puro, el principio de todo conocimiento. Entonces te pregunto, lo que está haciendo Kant es distinguir a percepción empírica, que es el yo perceptor, distingue de la percepción pura, que es el yo puro, que en sí es la base del conocimiento, de todo conocimiento, el principio de todo conocimiento. Pregunta número 1. Si Kant no dividiera entre percepción empírica y percepción trascendental, entonces, ¿también podría o no podría distinguir entre el yo perceptor, el yo preceptor, perdón, el yo preceptor y eh, y el yo puro? A ver, ayúdame. Ayúdame, ayúdame. Entonces, ¿diferenciaría o no diferenciaría? Si no dividiera entre a percepción trascendental y a percepción empírica, entonces ya no podría, exacto, no podría distinguir, no podría diferenciar entre el yo perceptor y el yo puro. ¿Cuál es tu respuesta, Chiqui? Vamos, manda, sin miedo al éxito, Chiqui, sin miedo al éxito. A, B, A, avioncito, 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 pues, avioncito. No diferenciaría entre el yo perceptor y el yo puro. Profe, ¿por qué no puede ser besito? Leibniz no emplearía a percepción contraponiendo a percepción, chiqui, pero recuerda que estamos hablando según la premisa que plantea Kant, no según lo que plantea Leibniz. Si trabajamos según la premisa que plantea Kant, pues la respuesta es alternativa, porque si no distinguiera entre la percepción empírica y trascendental, no podría distinguir tampoco, valga la redundancia, entre el yo como sujeto perceptor y el yo puro. La alternativa B es otra premisa, otra idea que no corresponde según a lo propuesto, a lo determinado por Kant. Avioncito, chiqui. Texto B. ¿El texto B de qué trata? El texto B me indica que los leones son unos animales magníficos, majestuosos, que lamentablemente con el pasar del tiempo el número de ejemplares, el número de leones ha ido reduciéndose. El número de ejemplares ha ido reduciéndose. La historia evidencia, la historia muestra que sí, desde las primeras civilizaciones había leones, pero ¿quién ha sido?
¿Quién ha sido uno de los principales causantes del decrecimiento del número de leones, del decrecimiento del número de ejemplares de leones? ¿Quién ha sido uno de los causantes? Por no decir uno de los principales causantes. ¿Quién? ¿Qué especie? ¿O otro grupo animal? Otro grupo animal ha sido el causante de la reducción del número de ejemplares de leones, de la cantidad de la reducción de la cantidad de leones. El hombre, el hombre, con actividades como la agricultura, la ganadería, ha ido ganando más extensiones de tierras para establecer la agricultura, la ganadería. ¿Y esto qué ha implicado? Ha implicado a ganar hábitat, ganar sobre el hábitat. Es decir, eh, masificar las tierras para la agricultura, para la ganadería, quitándole las tierras, quitándole la extensión, quitándole el hábitat a los leones. No solo eso, no solo eso, porque después en el texto se plantean otras causales. Y dice el texto, ¿no? Las causales que han ocasionado la reducción del número de ejemplares son muchas, como cuáles: pérdida y fragmentación del hábitat, producto de la ejecución del hombre, con agricultura, ganadería, para ganar más tierras. Caza furtiva, caza clandestina, caza oculta, caza ilegal, trampas para cazar otras especies, también, desplazamiento de sus presas habituales como consecuencia de la expansión de la ganadería, enfermedades, envenenamientos por la pérdida de animales domésticos, ataques contra humanos o por ataques contra humanos, matanzas rituales, caza deportiva insostenible. Son muchos los factores que han convergido para reducir el número de ejemplares, para reducir la cantidad de ejemplares de leones. Y te pregunto, ¿esta es una situación problemática de ahora o esta es una situación que se ha venido gestando ya desde hace mucho tiempo? Es más, desde las primeras civilizaciones. ¿Qué dices, Stephanie? Sofía, Génesis. ¿Ese es un problema que ha sido reciente, de hace unas décadas, de hace una década, de hace unos años? ¿O es un problema que se ha ido gestando ya hace varios años atrás? Es más, desde las primeras civilizaciones. Sí, pues es un problema que se ha venido dando ya desde hace mucho tiempo, se ha venido gestando desde hace mucho tiempo. Vamos con la pregunta, chicos. Aquí están las preguntas. 2. Si la caza deportiva realizada por estadounidenses eh, ricos estuviese totalmente controlada, dime, ¿tú crees que se solucionaría el problema de la reducción considerable, significativa de la cantidad de leones? No, la situación problemática va a continuar. Stephanie, ¿qué es? Baile. A baile, baile. Ya me dicen, ya, ok. Besito. Por aquí, ballena, he visto ballena. ¿Quién más? Bebecito. Ujú. Vaquita. Claro. La disminución del número de leones sucedería, apunta, acaecería es sucedería. Acaecer es suceder. Acaecer es acontecer. Acaecería de igual forma debido a los diversos factores que la generan. Claro, igual el problema va a continuar, va a seguir. ¿Por qué? Porque la caza deportiva no es la única causa, hay otras causas. Entonces, que se solucione una causa, que se elimine una causa, no soluciona el problema. ¿Por qué? Porque existen otros factores que ocasionan, existen otras causales que ocasionan esta situación problemática. Ujú. Besito, ¿verdad? Besito. ¿Dudas con otra alternativa? ¿Alguna alternativa que te hizo ojitos? ¿Alguna alternativa que te intentó coquetear? ¿No? Si hay dudas, avísame. No. Ok.
Pasemos a la siguiente pregunta. Si no hay dudas, pasamos a la siguiente pregunta. Si hay dudas, avisa. Si la civilización creciente hubiera ido de la mano con la preservación de las zonas de distribución prístina, apunta, prístina, primaria, primigenia, primitiva. Ah, ya, si la civilización creciente desde sus inicios hubiese ido de la mano con la preservación de las zonas de distribución prístinas, las distribuciones iniciales primigenias de León, ¿no se hubiese reducido la cantidad? O se hubiese reducido, pero no tanto, no tan considerablemente, no tan significativamente, no tanto a ese nivel. Claro, sí hubiese reducido, pero no tan significativamente, no tanto a ese nivel que se manifiesta en el texto. Besito. El número de leones no haya evidenciado un declive tan marcado. Ok, una reducción sí, pero un declive tan marcado, un declive tan considerable como se manifiesta en el texto, no. Ujú. Besito. ¿Dudas con otra alternativa? ¿Alguna alternativa que te hizo ojitos? ¿Alguna alternativa que te intentó coquetear? Dijo, mírame, aquí estoy, quiero hacerte dudar. ¿No? Ah, tú eres fiel. Eres fiel. Siempre fiel. A tu clave. Claro. Siempre fiel a tu clave. Bien. Ah, ¿dudas con el felante? Mm, mm, mm. El ganado estaría más expuesto en las zonas. Mm, no. Ah, mira. Puede que sí. Sí, sí. Puede que sí. Y sí podría ser una consecuencia, pero ¿recuerdas cuál era uno de los puntos que te indiqué a recordar? Si la pregunta está negando una causa, si la pregunta está alterando una causa, mi respuesta será la consecuencia directa o la consecuencia indirecta. Si la pregunta niega la causa o altera la causa, la respuesta será una consecuencia directa o una consecuencia indirecta. A ver, ayúdame. La respuesta será consecuencia directa o consecuencia indirecta. Directa. La respuesta será consecuencia directa. Y si yo encuentro alguna otra consecuencia indirecta, yo no puedo considerarla como respuesta, porque ya tengo la consecuencia directa, el efecto directo. Y decir, el ganado estaría más expuesto en las zonas africanas vulnerables, podría ser, pero eso se podría considerar como consecuencia indirecta. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Por ahí mencionaban, profe, por ahí vi, ¿por qué no puede ser felante? Porque podría ser una consecuencia sí, pero es que es indirecta esta. Ujú. Chicos, hasta aquí estamos bien. Pasamos al siguiente, al primer bloque. ¿Sí? Pasamos al primer bloque. Pasamos al primer bloque. ¿Cuánto tiempo para el primer bloque? 8 minutos, dice. Dios mío, al toque. ¿Qué 10 minutos? Eso quedó en el pasado. 10 minutos ya quedó en el pasado. Ahora son 8 minutos. Ya bueno, como tú me estás diciendo 8 minutos, 9, 10. 10 minutos, ya como siempre 10 minutos. Si terminas antes, vas confirmando. Como siempre 10 minutos. Si terminas antes, vas confirmando. 3:35, 3:45. Cualquier duda, me avisas. Vamos por las 7 correctas. Ale.
Chiqui, ¿estamos? Sí. Bien, ¿quién más? Bien, faltan tres. ¿Quién más? ¿Quién más? Uy, Chiqui, ¿solamente son dos? ¿Qué está pasando? ¿Solamente había dos? ¿Nada más? Yarela, ¿quién más? Ahí está. Ok, bien, van cuatro, falta uno. Stephanie, ya está. Alison Sofía, ya estamos, ¿no? Bien, bien, perfecto. A ver, índice, niveles de lectura en Latinoamérica. Profe, ¿por qué está España? Tú que ya leíste el texto, ya sabes que está España, están los porcentajes respecto a España como referencial comparativo. Como referencial comparativo. Los argentinos son los mayores lectores de libros de la región y los chilenos y peruanos son los número uno en lectura de revistas y diarios respectivamente. A ver, Sofía, Stephanie, para todos, si dice respectivamente, ¿qué quiere decir? Que chilenos y peruanos son número uno tanto en revistas, tanto en lectura de revistas y diarios. O sea, chilenos y peruanos, no. Quiere decir que chilenos son número uno en revistas, respectivamente, y peruanos son los número uno en lectura de diarios. Así es, porque dice respectivamente. Según un estudio elaborado por el CERLAC. Mejor comprar que pedir prestado. Los latinoamericanos, al igual que en España, prefieren acceder a los libros comprándolos y, en segundo lugar, pidiéndolos prestado a otras personas. Ah, pueden comprar o pueden pedir prestado. Ahí tenemos los niveles de lectura de libros. En Latinoamérica, Argentina con 55%, Chile 51%, Brasil 46%, entre otros. Perú con 35% de cantidad de libros leídos por año. Chile lee 5,4 libros, Argentina 4,5, Perú 3 libros por año. Razones para leer: por conocimientos generales, por exigencia académica, por placer, por actualización profesional, por exigencias laborales. Ahí está. En Brasil, las tres primeras razones. España tiene una mayor razón por placer. Chile, las dos primeras razones, exigencias laborales, académicas y conocimiento general. Razones para no leer. Ahí está, número uno, por falta de tiempo, y la otra razón es por desinterés o no gusta la lectura. Tenemos en Brasil por falta de tiempo, 53%, por desinterés o no gusta leer, 30% del total de lectores. España 51% por falta de tiempo, 29% por desinterés. Tenemos los datos de Colombia y Chile. El informe abarca 6 países, también se indica 6 países de Latinoamérica, también se indica España como referencial comparativo. Bien, ahora sí, revisemos. Revisemos la pregunta número 4. Dice, es incompatible con el texto aseverar que, es incompatible con el texto afirmar que. Vamos, Chiqui, ¿cuál es tu respuesta? Con todo, sin miedo al éxito. Si tienes dudas, avisa, profe, tengo dudas. Uy, no veo respuesta. Casita, por aquí me dicen caracol, dedito, corona, dedito, delfín, dedito, donuts, casita. Ya, entonces está entre casita y dedito. Efelante. Ya. También vamos a revisar Efelante. A ver, vamos a revisar Efelante. ¿Por qué la respuesta no es Efelante? Si pedir prestado en España es una forma de acceder a los libros. Pedir prestado en España es una forma de acceder a los libros. Mejor comprar que pedir prestado.
Los latinoamericanos, igual que en España, los latinoamericanos, igual que en España, prefieren acceder a libros comprándolos y en segundo lugar, pidiendo prestado. Pedir prestado en España es una forma de acceder a libros. Oye, eso es cierto, eso no es incompatible, eso es cierto. Y está aquí, mira, mira, está aquí, aquí. Un ratito, marcador, aquí, aquí. Los latinoamericanos, al igual que los españoles, prefieren acceder a libros comprando o pidiendo prestado. Ujú, ahí está. Entonces, eso es cierto, eso no es incompatible. ¿Me dejo entender? ¿Sí? ¿Por qué la respuesta no es enanito? Porque esa idea es compatible. Está en el texto. Bien, me estabas diciendo, casita. Ya, España es el país con mayor producción lírica en castellano. Oh, pero espera, 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 espérate. La infografía menciona información respecto a la autoría, la producción de libros o el nivel de lectura. ¿Cómo es? ¿Cómo es la cuestión? A ver, a ver. Se está mencionando el nivel de producción, el nivel de escritura, el nivel de autoría, de lectura, el nivel de lectura, ¿verdad? Bien. Entonces, dime, en el caso, si en el texto no, si en el texto no se menciona, no se indica, no alude al nivel de producción, no se refiere al nivel de producción, la alternativa C, ¿qué tipo de idea viene a ser? ¿Incompatible o indeterminada? Si el texto plantea información sobre el nivel de lectura, en ninguna parte se indica nivel de producción, autoría, indeterminada. Ujú. La alternativa C es indeterminada porque en ninguna parte del texto se refiere al nivel de producción, al nivel de autoría, sino al nivel de lectura. Y ese es el meollo, el núcleo del texto, el nivel de lectura. Bien. ¿Me dejo entender, chiqui? Entonces eso no es incompatible, eso es indeterminada. Esa idea es indeterminada. ¿Me estaba diciendo dedito? ¿Sí? Me parece haber visto varios. Sí, profe, dedito, dedito, ¿sí? Bien, en todos los países del estudio, ya, del estudio, el nivel de lectura es único. En todos los países, a ver, vamos a ver, en todos los países, el nivel de lectura es único, único, a ver, homogéneo, yo veo que aquí hay diferencias. O tú ves que el nivel de lectura en todos los países es único, el mismo nivel o casi el mismo nivel. Yo veo diferencias, 20%, 35%, 51%. ¿Qué dices, Kiarela? Hidden, Brigitte. ¿Ves que el nivel de lectura en todos, dice, en todos los países es único? Yo veo diferencias. No es único. Hay divergencias, hay diferencias. Desde 20% hasta 45%, 35%, 51%. Es diferente, exacto. Es diferente, no es único en todos. No es único en todos, es divergente. Entonces, ¿cuál es la incompatible? ¿Casita o dedito? ¿Cuál es la alternativa que está aludiendo a una incompatibilidad según el texto? Delfín, duende, duende. Ujú. Oye, tú, duende, duende, ¿verdad? Me acabo de recordar, en los 90, había una película llamada El Duende Maldito y salió un duende horrible. No, esa era una de las peores criaturas de mi niñez que me causaban miedo. No podía, no, era terrible. No podía ver. ¿Sí han visto? Dar risa, Mariana, da miedo. Sí, no, tampoco nunca vi las películas. O sea, ya tan solo ver la cara me daba. Mira, dedito, dedito. Se colige, se infiere. ¿Cuál es tu respuesta? Se colige, se infiere. Vamos, chiqui, con todo. Por aquí me indican baby. A ver, beso. Efelante, ya, beso, efelante, casa, casa,
carro, casa. Uy, salió el team casita. Beso, felante, casa. Ya, vamos a ver. ¿Por qué la respuesta no es enano? Estamos buscando una inferencia. Una inferencia. Los peruanos y no los chilenos tienen una mayor preferencia por diarios. Oye, ¿esto es inferencia o esto ya está aquí en el texto con otras palabras? O sea, una idea equivalente. Los peruanos, preferencia número uno en revistas, respectivamente. Ya está en el texto. Con otras palabras, ya está en el texto. Ujú. Con otras palabras, ya está en el texto. Es una idea equivalente. Es una idea equivalente. Entonces la alternativa E no puede ser. Porque ya está en el texto, es una idea equivalente. Ujú. Bien. ¿Me estás diciendo, Besito? Los argentinos son los mayores lectores de la región. Ah, caray. Pero, ¿qué dice aquí? ¿Qué dice aquí? Los argentinos son los mayores lectores de la región. Son los mayores lectores de libros de la región. ¿Puedo considerar esa alternativa como una inferencia? ¿Puedo considerar esa alternativa como una idea colegida, inferida? Si ya está en el texto, en la información inicial, los argentinos son los mayores lectores de libros en la región. No la puedo considerar como inferencia. Profe Casita. Pero, profe, me parece que Casita también es lo mismo. Ah, espérate un momento. Espérate un momento. Mira, aquí tenemos la premisa. Me indica que los latinoamericanos o compran y en segundo lugar piden prestado. O compran libros o piden prestado. En síntesis, en resumen, en suma, en conclusión, tienen más de una forma para acceder a libros. Tienen más de una forma para acceder a los libros. Profe, pero esa idea no viene a ser lo mismo, ¿no? Porque es una conclusión. ¿A partir de qué? De esta premisa. Es una conclusión a partir de qué? De esta idea. Justamente el día de hoy, un alumno me decía, pero profe, me parece que es la misma idea. No, no es la misma idea, porque en sí es una conclusión, es una síntesis de esa premisa. Y una conclusión, una síntesis, sí es una inferencia. Entonces, en este caso, ah, caray, en este caso, la respuesta es Casita. Existen varias formas para acceder a un libro. Dos, en sí son dos formas, comprando o pidiendo prestado. ¿Me dejo entender, Chiqui? ¿Sí? ¿Estamos bien? Si hay dudas, avísame. Si no me dejé entender, avísame. ¿Estamos? ¿Sí? Ok. Seguimos. Siguiente. Si los lectores uruguayos fuesen los lectores, como los lectores peruanos, serían entonces, ¿qué preferirían leer? Los uruguayos, si fuesen como los lectores peruanos, ¿qué preferirían leer? ¿Revistas o diarios? ¿O revistas y diarios? Diarios, ¿verdad? Diarios. ¿Cuál es su respuesta? Claro. Serían como los peruanos, entonces van a preferir leer diarios. Caracolito, cachimbo, cachimbo, casita. Profe, ¿por qué la respuesta no puede ser dedito? Los principales en lecturas de revistas y diarios. Es que los peruanos son los número uno en lectura de revistas. El texto dice, chilenos número uno en revistas y peruanos número uno en diarios, respectivamente. Entonces, en orden, chilenos número uno en revistas, peruanos número uno en diarios, respectivamente. Respectivamente. ¿Me dejo entender, Chiqui, por qué la respuesta no es dedito? Claro, porque es respectivamente.
Chilenos, número 1 en lectura de revistas. Peruanos, número 1 en lectura de diarios. No es de ambos, no es de revistas y diarios, no, solo de diarios. Bien. ¿Estamos bien hasta aquí, chiquis? ¿Sí? Pasamos al siguiente texto. Pasamos al siguiente texto. Si hay dudas, avísame. Bien. El punto crucial del texto, ¿cuál es? El punto crucial del texto es cultura, arte o derecho de autor. ¿Cuál es el punto crucial en ambos textos? Cultura, arte o derecho de autor. Derecho de autor, propiedad intelectual, ¿verdad? Derecho de autor, propiedad de autor, propiedad intelectual. Bien. No comparto la idea o el mito, y es una palabra que se repite como en dos o tres ocasiones. Y el mito del autor. En el texto se puede entender como mito por enigma, misterio o por la mentira, el engaño. A ver, ayúdame. No comparto la idea o el mito de que del autor como creador y la ficción legal de un propietario de ideas o palabras. No comparto esa idea del creador, de la ficción legal que determina el derecho de autor, que determina al derecho de autor. No. Creo, por el contrario, que son las corporaciones y los medios quienes se benefician con ese interés de establecimiento de derecho de autor. El mito del plagio, te pregunto aquí en el contexto, ¿mito se refiere a enigma, a misterio, a historia o a engaño? El mito del plagio, el engaño, la mentira, exacto, ¿no? El engaño, la mentira del plagio puede ser invertido. Los sospechosos son precisamente los que apoyan la privatización del lenguaje. Entonces, para el texto, hasta esta parte, el establecimiento del derecho de autor responde a otros intereses, no responde precisamente al derecho del creador, sino a otros intereses. Las prácticas artísticas son sociales y las ideas no son originales, sino virales. La propiedad intelectual nos sustrae la memoria y somete la imaginación a la ley. Mira, somete la imaginación a la ley. El derecho de autor se desarrolló originariamente en Inglaterra en el siglo XVII, no para proteger a autores, sino para reducir la cantidad de editoriales. Como se ha dicho tantas veces, fue en los años 60 que Foucault, en primer lugar, y después Barthes y otros mostraron que la función autor impedía la libre circulación, la libertad de ideas. Sin embargo, a partir del Lautréamont, los vanguardistas del siglo XX, Dada y los surrealistas, ya habían rechazado la originalidad. Duchamp y los montajes con rectores de diarios de Tristan Tzara también rechazaron la idea de arte. Hoy, a partir de la revolución digital, el argumento ya no es que el autor es ficción y que la propiedad es un robo, sino la propiedad intelectual sino que las leyes de propiedad intelectual deben ser reformuladas. Entonces, en el texto A, las leyes de propiedad intelectual en este ámbito digital, tecnológico, deben ser reformuladas, modificadas, revisadas. Te pregunto, texto A favor o en contra del derecho de autor, de la propiedad intelectual. A ver, texto A favor o en contra del derecho de autor, de la propiedad intelectual. En contra, ¿verdad? En contra de la propiedad intelectual. Texto B. Los creadores y los trabajadores de la industria cultural comen, pagan alquiler, viven, entonces se les necesita pagar. Los creadores necesitan que se les pague. Por tanto, que si se dedican profesionalmente también a esta actividad, tiene que ver recompensada su actividad, se les tiene que pagar, la mayoría no son ricos. En la sociedad española existe cierta convicción de que las ideas son gratis, pero no por el hecho de que sean gratis las ideas, no quiere decir que no se le va a retribuir al artista, al creador, al autor, pero no en la concepción y el desarrollo de estas intervienen diversos factores. Detrás de cada una de ellas hay personas que dan vida a ello, que forman, que crean. El futuro de la cultura reside en lugar y el equilibrio entre todos los actores que están en juego. La cultura tiene que ser libre
pero no puede ser gratis. La cultura tiene que ser libre, pero no puede ser gratis, así que se le tiene que retribuir al creador. La defensa de la propiedad intelectual es igualmente básica para la promoción y difusión de la cultura. Velar por los derechos del autor significa apostar por más culturas. Velar por los derechos del autor significa apostar por más cultura, porque si se vela por los derechos del autor, si se vela por los derechos, por la determinación de autoría de los creadores, esto permite que a futuro se puedan crear más expresiones artísticas, más cultura. ¿Por qué? Porque al defender al autor, porque al avalar al autor, porque al respetar al autor, ese autor va a tener mayor aliciente para seguir produciendo y produciendo más cultura, más arte con nombre propio. Es necesario es necesario un consumo en el que autores y usuarios crean un espacio de convivencia. En ese sentido, las entidades de gestión colectiva de derechos de autor realizan una labor necesaria. La defensa de la propiedad intelectual y de los derechos de autor no es una cuestión de izquierda o derechas, sino de justicia. Si bien requiere de adaptaciones a los cambios tecnológicos y a los usos y hábitos de consumo contemporáneos. Mira, requiere adaptaciones a los cambios tecnológicos. ¿No te parece que esta parte del texto B es coincidente con el texto A? A ver, revisa. ¿No te parece que esa parte del texto B es coincidente con el texto, una parte del texto A? Sí, ¿no? Sí. Bien, vamos a ver. Pregunta 7. A pesar de tener opiniones contrapuestas, ambos textos discuten sobre la misma controversia, es verdad, la cual se puede sintetizar bajo la siguiente pregunta. Vamos, manda tu pregunta. ¿Cuál es la pregunta que contempla la polémica, la controversia del texto? Dedito, delfín, delfín, dragón, donut. Ujú. ¿Es oportuno el derecho de propiedad intelectual en la actividad cultural? Para el texto A, ¿es oportuno? No, para el texto A no es oportuno. Para el texto B sí es oportuno. Ujú. Dedito. Dedito. Bien. ¿Dudas con otra alternativa? ¿Alguna alternativa que te hizo ojitos? ¿Alguna alternativa que te intentó coquetear, chiqui? ¿No? Tú eres fiel. Siempre fiel a tu clave. Yo te pregunto, ¿por qué la respuesta no es avioncito? Ah, ve, chiqui, ya sabía que tenías dudas con la alternativa. ¿Cómo lo supo, profe? Yo te conozco, chiqui, ya. Te conozco ya. Vamos a ver por qué la respuesta no es avioncito. Mira, es pertinente la discusión sobre la propiedad intelectual. Yo te pregunto, en esta alternativa, ¿cuál es el punto crucial? ¿Propiedad intelectual o discusión sobre la propiedad intelectual? El punto aquí en esta alternativa es discusión, exacto, Gidel, exacto, discusión sobre la propiedad intelectual. Aquí el punto crucial en esta alternativa es discusión sobre la propiedad intelectual. Ya, a ver, si es así, si el punto crucial en la alternativa A es discusión sobre la propiedad intelectual, yo te pregunto, ¿el texto A está a favor o en contra de que haya una discusión sobre la propiedad intelectual? ¿Sí? ¿El texto A tiene una postura a favor o en contra de que haya un debate, de que haya una discusión, de que haya una controversia sobre la propiedad intelectual? ¿O es que el texto A está en contra de la propiedad intelectual directamente? ¿Cómo es, Mariana? ¿Cómo es, Estefan Gidel? ¿El texto A está en contra, a favor de que exista una discusión sobre la propiedad intelectual? ¿O es que el texto está en contra directamente de la propiedad intelectual? Directamente el texto está en contra de la propiedad intelectual. No está a favor ni está en contra de que exista o no exista una discusión sobre la propiedad intelectual. Lo mismo para el texto B. El texto B no tiene una postura a favor o en contra de que si existe o no existe la discusión sobre la propiedad intelectual. Así que esto de discusión sobre propiedad intelectual, sobre la propiedad intelectual, no es la polémica, no es la controversia, porque el texto A está en contra de la propiedad intelectual directamente. El texto B está a favor de la propiedad intelectual directamente, no de la discusión
de la controversia, no, directamente de la propiedad intelectual. ¿Me dejo entender, Chiqui, por qué la respuesta no es avioncito? ¿Sí? Bien, pasamos al numeral 8. En el texto A, el término mitología connota. ¿A qué se refiere con mitología? El mito del autor, el mito del plagio, la argucia, el engaño, la mentira. Ujú. La argucia, el engaño, la mentira, la falacia, el sofisma, el apotegma, apunta, apunta. Argucia, engaño, falacia, sofisma, apotegma. Bien. Erudición, sabiduría. Pasamos al siguiente numeral. Es válido sostener que ambos textos coinciden en asumir que la propiedad intelectual. A ver, ¿cuál es la coincidencia entre ambos textos? Ambos textos dicen que en el entorno tecnológico, en el entorno digital, es crucial que se modifique, se reformulen los principios de propiedad intelectual en esta era tecnológica, en este entorno tecnológico. Efelante, 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 ¿verdad? Y eso se menciona en la última parte de ambos textos, en el texto A, en el último párrafo, en el texto B, en el último párrafo. Ese es el punto de coincidencia. Chiqui, ¿me dejo entender? ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Estamos bien o no estamos bien? Nichi, ¿estamos bien o no estamos bien? Ok. Vamos con el numeral 10. Dime, ¿qué te pareció la pregunta del numeral 10? ¿Te gustó? ¿Llegaste a interpretar bien la pregunta? ¿Llegaste a analizar bien la pregunta? ¿No? Ya, yo te voy a ayudar. Yo te voy a ayudar. Bien. Cuando de repente no entiendas una pregunta, cuando de repente no comprendas una pregunta, tú forma parte de la pregunta. Tú forma parte de la pregunta. Es decir, ponte en los zapatos del autor, ponte en los zapatos del sujeto o los sujetos quienes se manifiestan en la pregunta. Entonces, ponte en los zapatos del autor o ponte en los zapatos del sujeto o los sujetos a quienes se manifiestan en la pregunta. Mira, vamos a revisar la pregunta. Dice, si en el ámbito del argumento, texto B, a favor o en contra de la propiedad intelectual. Texto B, a favor o en contra de la propiedad intelectual. A favor, ¿verdad? Entonces, si el texto B está a favor de la propiedad intelectual, ¿está o no está a favor del establecimiento de reglas, lineamientos, preceptos para respaldar la propiedad intelectual? A favor, claro, está a favor de lineamientos, reglas, preceptos para que se defienda, se respalde la propiedad intelectual. Ya, entonces ten en cuenta primero aquí, según el texto B, de acuerdo al texto B, teniendo en cuenta el texto B, la praxis apunta, la praxis cultural, la práctica cultural, la praxis cultural, la práctica cultural, renunciara, si la práctica cultural renunciara a producir objetos específicos. Supongamos que nosotros somos un grupo cultural. Siendo nosotros ese grupo cultural, en la práctica renunciamos. Ya no creamos, ya no realizamos objetos específicos, ya no inventamos. Entonces, chiquis, si nosotros siendo un grupo cultural, en la práctica cultural renunciamos, ya no creamos objetos específicos, ya no inventamos objetos específicos, Chiarela, Stephanie Hidel, si nosotros siendo un grupo cultural ya no creamos, ya no inventamos objetos específicos, ¿qué es lo que vamos a hacer siendo un grupo cultural? Copiar, reproducir. Si ya no creamos objetos específicos, si ya no inventamos objetos específicos, ya hemos renunciado a ello, como un grupo cultural hemos renunciado a crear, a inventar, ¿qué es lo que vamos a hacer? Copiar, reproducir lo mismo. Entonces te pregunto, Chiqui, si nosotros como grupo cultural ya no creamos, ya no inventamos objetos específicos, solo copiamos, solo reproducimos lo que ya está creado. A esa interpretación le aplicamos la visión del texto B. A esa interpretación le aplicamos la visión del texto B.
El texto B está a favor de la propiedad intelectual. Para el texto B está bien determinar reglas, lineamientos, normas que defiendan la propiedad intelectual, defiendan el derecho de autor. Chiqui, pero si nosotros somos un grupo cultural que no estamos creando, que ya no creamos, hemos renunciado a crear, hemos renunciado a inventar objetos específicos, hemos renunciado a crear objetos específicos, solo estamos copiando, reproduciendo lo mismo. Dime tú, Chiqui, el hecho de que nos quieran imponer, según el texto B, el hecho de que nos quieran imponer reglas, normas que defiendan al derecho de autor, que defiendan al autor, dime, ¿nosotros podríamos aceptar o estaríamos en toda nuestra razón para no aceptar esas reglas que defienden al derecho de autor? Nosotros estaríamos en toda nuestra razón para no aceptar los lineamientos del derecho de autor. ¿Por qué? Porque no estamos creando nada. No estamos inventando objetos específicos, no estamos creando nada, solamente estamos copiando, reproduciendo. Nos podríamos negar a esas reglas, a esas normas, a esos lineamientos que defienden el derecho de autor. ¿Por qué? Porque nosotros ya no somos creadores, ya renunciamos a crear, solo estamos duplicando, solo estamos copiando. Dime cuál es tu respuesta, Chiqui. Por ahí vi una casita, por ahí vi una casita. Pero si tienes otra, manda. Ballena, por aquí me indican ballena. Baby, casita, caimán, baby. Chiqui, ¿me dejo entender con la interpretación? ¿Sí? ¿Me dejo entender con la interpretación? Si hay dudas, avísame. Ya, vamos a ver por qué no es casita. Vamos a ver por qué no es casita. Bien, repito, nosotros somos un grupo cultural, según la premisa, siendo nosotros ese grupo cultural, según la premisa, estamos creando objetos nuevos, estamos creando objetos específicos o estamos copiando, estamos reproduciendo lo que ya existe. ¿Qué dice la premisa de la pregunta? Estamos copiando, no estamos creando. Somos un grupo cultural y no estamos copiando. Y no estamos creando, perdón, somos un grupo cultural y no estamos creando, no estamos inventando algo nuevo, no estamos creando objetos específicos, estamos copiando. Mira, si estamos copiando, tú me estás diciendo casita, ¿verdad? ¿Qué dice casita? El enfoque de la cultura como industria, te pregunto, ¿la industria se encarga en la producción unitaria, en la producción artesanal o la industria se encarga en la producción en masa? A ver, ayúdame. El enfoque de la cultura como industria, como una industria. La industria se encarga en la producción unitaria, la producción artesanal o la producción en masa. Exacto, Mariana, la producción en masa. Se encarga de la producción en masa. Chiqui. Y nosotros como grupo cultural que no estamos creando nada, que no estamos inventando nada, solo estamos copiando, solo estamos reproduciendo lo que ya existe. Dime, nuestro quehacer, nuestra labor, ¿estaría o no estaría más ligada, más enlazada a la industria? Si estamos copiando, si estamos reproduciendo lo mismo, no estamos inventando, ¿estaría o no estaría ligada a la industria? Si la industria es copia en masa, producción en masa, copia en masa, y lo que estamos haciendo nosotros no es crear, sino copiar, reproducir lo mismo. Entonces dime, ¿nos estaríamos inclinando o no nos estaríamos inclinando a una producción como la industria? ¿Sí? Sí, sí, sí. Porque lo único que estamos haciendo es copiar. Lo único que estamos haciendo es copiar, al igual que la industria, que es copia en masa. Pero ¿qué dice aquí? Si tú me dices casita, ¿qué dice aquí? El enfoque de la cultura como una industria quedaría cuestionada. Cuestionada no. Más bien nosotros que solo estamos copiando, que solo estamos reproduciendo lo que ya existe, no cuestionaríamos, sino más bien tendríamos vínculo, relación con la producción en masa, casi similar. Lo que hacemos nosotros solo es copiar. Lo que hace la industria es copiar en masa. No cuestionaríamos, no se vería, no se vería severamente, seriamente cuestionada, sino más bien afianzada. Me dices por ahí, besito, renegar de las limitaciones legales.
renegar de las reglas, de los principios legales impuestas al arte, impuestas, un ratito, impuestas al arte, podría ser un acto legítimo. Claro, nosotros como grupo cultural ya renunciamos a crear algo nuevo, ya renunciamos a producir, a inventar cosas nuevas, solamente estamos copiando, solamente estamos reproduciendo lo que ya existe. Por lo tanto, estaríamos en nuestra razón, estaríamos en nuestro sentido, negarnos a que, a que se nos imponga los límites de propiedad del autor, los límites de derecho de autor. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos creando nada, porque nosotros no estamos inventando nada, solamente estamos copiando, duplicando. Por lo tanto, que nos impongan limitaciones, reglas, principios legales de derecho de autor, no nos va a convenir. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos creando nada, solo estamos copiando. ¿Cuándo nos va a convenir? Si nosotros fuésemos creadores. Si nosotros fuésemos creadores, inventores, ahí sí nos va a convenir. Reglas, principios, lineamientos legales de derecho de autor. Besito. Renegar de las limitaciones legales impuestas al arte podría ser un acto legítimo, porque estaríamos dentro de nuestro sentido y dentro de la razón, ya que no estamos produciendo nada nuevo, no estamos inventando nada nuevo, solo estamos copiando, duplicando. Chiqui, ¿me dejo entender? ¿Por qué la respuesta es besito? ¿Sí? Avísame. Si no me dejé entender, si tienes dudas, dime, no, profe, no entendí yo otra vez. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Qué quiere decir ese gusanito, ese 100 pies? Ya, bien. Ujú. ¿Dudas con otra alternativa? ¿Dudas con otra alternativa? ¿No? Bien. ¿Cuántas correctas, Chiqui? ¿Cuántas correctas? A ver, cuántas correctas. Hasta la 10, desde la 1 hasta la 10, ¿cuántas correctas? 8, bien. 9, bien. 8, 9, ya estamos bien. 7, ya. 9, bien. A ver, Chiqui, te pregunto, ¿texto 3 y texto 4 o texto 4 y texto 5? ¿Qué es el texto 5, un texto dialéctico? Para mantener esa proporción. Texto mixto, texto dialéctico. Texto mixto, texto dialéctico. Texto 3 y texto 4 o texto 4 y texto 5. 4 y 5. Sí, ¿no? Para mantener la proporción. Texto mixto y dialéctico. Mixto y dialéctico. Ujú. Ya, texto 4 y 5. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? 4 y 5. Ya sabes que igual se pasan la diapositiva con las claves. 9 minutos, ya, ok. Tú me estás diciendo 9 minutos, pues yo respeto 9 minutos. Siendo 10 minutos, ya, ok, 10 minutos, ni más ni menos. 4,25, 4,35. Concéntrate bien, revisa bien, analiza bien, lee bien, verifica bien y vamos por las 7 correctas. 7 correctas, no Michi, 7 correctas. Cualquier duda que tengas, ya sabes que con toda confianza me puedes avisar. Profe, no entendí esto, profe, no entendí lo otro. Vamos, si se puede.
Chiqui, 4,35. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Estamos? Ok, bien. Vamos, según el texto 4. Bien, bien, según el texto 4, pregunto, para el autor del texto, ¿qué tipo de control es mejor? ¿El simultáneo? ¿El control simultáneo respecto a la corrupción? Control de actos de corrupción. Para el autor del texto, ¿qué tipo de control es el más apropiado, es el más pertinente? ¿El control simultáneo, el control después del acto corruptible o el control previo? El previo, ¿verdad? El previo, el preventivo. Pero aquí, en el Perú, que es el país de al revés, es al revés. Bien, en el sistema anticorrupción existe un escaso desarrollo de los componentes vinculados a la participación ciudadana y a la prevención. Esto representa una debilidad, pues los problemas estructurales de corrupción no estarían siendo atacados. La estrategia de los últimos años se centrado en la sanción, es decir, cuando el acto corruptible ya se ha materializado, ya se ha concretado. La megacorrupción de nuestros días ¿qué requiere? Requiere otro tipo de respuesta enfocada ¿a qué? A la prevención. ¿Enfocada en qué? En la prevención. El enfoque preventivo se traduce en algunos planes, pero estos planes son difíciles de medir. En otras palabras, los planes, los programas de prevención contra la corrupción no son tan fáciles de medir. Es decir, no se obtienen resultados claros, no se obtienen resultados precisos. Si bien diversas instituciones han desarrollado iniciativas relacionadas, no hay disponibilidad de información. ¿Por qué? Porque es difícil de medir esos programas o proyectos de prevención. No es tan fácil de medir. Por lo tanto, no se obtiene resultados claros, evidentes. La Contraloría General, por ejemplo, ha centrado su actuación en servicios de control simultáneo y posteriores. Con respecto a los simultáneos, se evalúa los hechos de un proceso en curso. En posteriores, se evalúa los hechos después de realizados. Veamos el gráfico. Servicio de control del sistema nacional. Tenemos tres tipos de control, de sistema de control: el simultáneo, el posterior, el previo. Te pregunto, ¿cuánto porcentaje se le otorga, cuánto porcentaje se le otorga al control previo? ¿Cuánto porcentaje, cuánto valor se le otorga al control previo? En total, al control preventivo, al control previo. Mira, 1%, exacto, 1%. 1% en prevención. Y el simultáneo posterior 81%, 18%, 1% en prevención. Cuando debería ser el mayor interés y el mayor valor en prevención, para evitar mínimo 1%. Vergüenza. Para evitar actos de corrupción, 1%. Bien. Ahora, mire, esos tipos de control se dan a nivel nacional, a nivel regional, a nivel local. Bien. ¿Cuál es el tema central del texto? Vamos, revisa y manda tu respuesta. ¿Cuál es el tema central del texto? Por aquí mandan delfín, dadito, delfín, dado, dadito, pues, ¿no? Sí, claro, delfín, dadito. La importancia de la aplicación del enfoque preventivo en el sistema anticorrupción. Uy, chiqui, no activado la cámara. Discúlpame, me olvidé. Y ahora voy a activar la cámara para no perder la costumbre. Sí, es la importancia que se le da al enfoque preventivo. Y el autor del texto indica, ¿no? Para atacar los actos de megacorrupción es mejor a afrontar con un enfoque preventivo. Gracias, chiqui. Me he peinado el día de hoy. Me he peinado.
dedito. ¿Dudas con otra alternativa? ¿Dudas con otra alternativa? A ver, revisa. ¿Alguna alternativa que te hizo ojitos? ¿Alguna alternativa que te intentó? ¿No hay? Bien. Entonces, si no hay dudas, pasamos al siguiente numeral. Teniendo en cuenta el gráfico, solo gráfico, resulta incompatible señalar que... Solo gráfico. A ver, revisa. Solo gráfico. ¿Qué idea resulta incompatible? Por aquí me dices besito. A ver, el número total de casos de tipo de control simultáneo. A ver, vamos a ver, tipo de control simultáneo. Aquí, tipo de control, me dice besito, ¿no? El número total de casos, aquí está, el número total de casos de tipo de control simultáneo no llega a 15.000. Chiqui, pero eso es cierto. No llega a 15.000. Mira, 14.096 no llega a 15.000. Eso es verdad, eso no es incompatible. ¿Me dejo entender, Chiqui? ¿Por qué la respuesta no es besito? Porque eso es compatible, no llega a 15.000. 14.096, ¿no? Me dices enanito, a ver, Felante, el mayor número de casos de tipo de control previo, a ver, tipo de control previo, a ver, el mayor número de casos de tipo de control previo se da a nivel nacional. Eso es incompatible, eso no es cierto, porque el mayor número de casos se da a nivel local. Ahí está, la respuesta es enanito. El mayor número de casos se da a nivel local, no a nivel a nivel nacional. De Felante. ¿Me dejo entender, Chiqui? ¿Sí? ¿Estamos? Marcaste Felantito. Si la Contraloría General centraría su actuación en servicios de control. Mira, la Contraloría General en la práctica centra su actuación en servicios de control simultáneo y posteriores. Pero si centraría su actuación en servicios de control previo, probablemente según el autor. ¿Para el autor estaría mal o para el autor sería lo más conveniente, lo más apropiado que aplique el enfoque, el control preventivo? Para el autor del texto estaría bien, pues porque justamente el autor del texto es quien defiende ese punto, ¿no? Es mejor aplicar el enfoque preventivo. Felante, podría enfrentarse de manera idónea, apropiada, pertinente, el problema de la megacorrupción. Sí, es verdad. Porque para el autor del texto es mejor el enfoque preventivo. Chiqui, ¿dudas hasta aquí? ¿Dudas? ¿No? ¿Alguna alternativa que te hizo ojitos? ¿Que te intentó coquetear? Te dijo, mírame, estoy aquí, quiero hacerte dudar y tú no caíste. ¿No? Ok. Vamos con el texto. Sí, veo un pollito, pero no. ¿A qué te refieres con el pollito? Envían pollitos, no entiendo. ¿A qué te refieres con el pollito? Eh, vamos con el texto 5. Dime, ¿el texto 5 te trajo recuerdos de Vietnam? ¿Te trajo recuerdos o no te trajo recuerdos? Sí, sí. Ya, chiqui, ya lo superaste, chiqui, ya lo superaste. Ya lo superaste, chiqui, ya. A ver, texto A. El punto es la colonización y la colonización digital, perdón, la colonización digital establecida por las grandes compañías, por las empresas tecnológicas, ¿verdad? ¿O me equivoco? ¿Qué dices, Mariana? Frank. El texto trata sobre la colonización digital establecida por las grandes compañías, las grandes empresas tecnológicas. En el texto, ¿qué evidencia? ¿Ventajas o desventajas? ¿Ventajas o desventajas? Ventajas, exacto, ventajas, ¿no? Ventajas. Ventajas porque dice que las compañías conectan a millones de personas, les permiten el acceso a herramientas y servicios esenciales, promueve la inclusión tecnológica, la inversión de esas empresas en infraestructura tecnológica incluye a otras regiones que de otra manera estarían aisladas. Las grandes empresas lideran en innovación tecnológica y reduce la brecha, las diferencias. Para el texto B evidencia ventajas o desventajas respecto a la colonización digital.
determinada por las grandes compañías tecnológicas. Texto B. Ventajas, desventajas, riesgos, peligro. Y me indica, ¿no? ¿Por qué? Porque priorizan sus intereses. Esas empresas priorizan sus intereses. Crean dependencia tecnológica y esto debilita la soberanía digital. El control de datos, ¿qué representa? Representa el poder hegemónico que ejercen las grandes compañías tecnológicas. Desventajas, peligros, riesgos. Vamos con el numeral 17. ¿Cuál es el aspecto medular, es decir, la polémica, la controversia entre ambos textos? Mándate, sin miedo. Por aquí me dicen, por aquí me indican casita, cocodrilo, avioncito, avioncito, conejito, abejita. Vamos a ver, ¿por qué la respuesta no es casita? No, profe, no es chiqui, pipí. Los beneficios, ok, texto A, ya. Y riesgos, ok, texto B, ya. De la globalización digital, ok. Entiendo que es un sinónimo referencial de colonización digital. Ya, entiendo que es un sinónimo referencial de colonización digital. Ok. Mira, hasta ahí yo te la compro. Hasta ahí te compro esa alternativa, sí. Pero fíjate lo que dice después. Y, mira, conector copulativo y su imperialismo técnico. Al mencionar y al utilizar un conector copulativo está poniendo en el mismo nivel, en la misma jerarquía textual, globalización e imperialismo técnico. Ahora, yo te pregunto, eso de imperialismo técnico, dime, ¿con qué texto tiene mayor tendencia, mayor afinidad? Eso de calificar con el texto B, excelente, con el texto B. Por lo tanto, la alternativa funciona hasta aquí sí te la compro, hasta aquí sí funciona, pero al mencionar y su imperialismo técnico, esto ya se conecta con el texto B. Entonces, ya en esta alternativa me están colocando una idea, me están colocando la tesis del texto B, cuando yo lo que estoy buscando es la polémica, la controversia que se relacione con ambos textos. Así que esta parte ya desacredita de la alternativa, porque ya está estableciendo una tesis que tiene relación con un texto. Cuando yo lo que busco es la polémica que se relacione con ambos textos, no con uno. ¿Me dejo entender, Chiqui, por qué la respuesta no es casita? ¿Sí? Bien, la respuesta es avioncito. La colonización digital promovida por las grandes empresas. ¿El texto está a favor o en contra de esa colonización digital? El texto está a favor o en contra de esa colonización digital. A favor, ¿verdad? El texto B, en contra, en contra. Ahí está. Avioncito. Ujú. Según el texto, el texto favorable al tema, texto A. ¿Cuál es el beneficio de la colonización? Si te piden beneficio, tienes que optar por el beneficio principal, no el secundario, sino el principal. Casita, ¿no? Ujú, casita. Bien, perfecto. Vamos bien. 19. De acuerdo con el texto discrepante, esto es el texto B, ¿qué representa el control de datos por parte de las grandes empresas? Eso está evidente en el segundo párrafo, ¿no? Dice, el control de datos representa el poder hegemónico. Ese está el ojo, está en el segundo párrafo. Ujú, avioncito. ¿Qué puede deducirse sobre la inversión en infraestructura tecnológica? Cheque una consulta. Según el texto A, ¿la infraestructura tecnológica excluye a los pueblos, excluye a las zonas, excluye a los lugares o más bien las integra? Mientras mayor infraestructura, mayor facilidad de que se expanda la tecnología. A mayor infraestructura, mayor posibilidad de que se expanda. Integra, exacto, Sofía, no excluye, sino integra, porque hay mayor facilidad de que se expanda la tecnología a otras zonas. Dedito, ¿verdad? Reduce el aislamiento característico de países en vías de desarrollo. Reduce el aislamiento, porque más bien integra. Chiqui, hasta aquí, ¿estamos bien?
¿Sí? Ok, chiqui. Ahora sí, si no hay dudas, me despido. Profe, el día de hoy acabó a la hora. Sí, chiqui, como nunca, ¿no? Como nunca. Porque normalmente nos vamos de largo hasta las 5. No, ya, hoy día sí, hoy día sí. Bueno, chicos, si no hay dudas, me despido. También me tengo que ir al toque, tengo otra clase. Bye, bye. Chao, chao, Lucy, chao, Sofía, chao, Stephanie, chao, Frank, chao, Alison, chao, Brigitte. Chao, Chiarela, cuídense. Falta poco, chiquis, falta poco, con tranquilidad, con firmeza, que tú vas a ir a arrasar, a arrasar con ese examen y a apoderarte de tu vacante. Chao. Bye.